Para nosotros, un motivo de alegría muy especial contar hoy con la presencia de Adriana en esta conversación organizada por el Magíster a partir de su último libro, y el libro que nos reúne hoy es particularmente pertinente para un programa como este. El trabajo de Adriana en general ha sido también, sin duda, un referente y una inspiración para este tipo de trabajos, y para todos quienes nos interesamos en abordar los diferentes aspectos de la cuestión de la imagen desde múltiples ángulos. Se trata de un libro sumamente breve y concentrado, escrito en un tono amigable para el lector, pero también de un libro en el que no solo se entrelaza el pensamiento de los autores estudiados, Warburg y Benjamin, sino muchos hilos y motivos provenientes de otros libros de Adriana, desde su composición de lugar, escrito sobre cultura del 95, un libro que constituyó una importante lección de escritura para muchos lectores de mi generación, hasta su más reciente Señoras del Buen Morir, del 2005, un libro de poemas en el que la voz del ensayista se condensa en breves meditaciones, muchas veces en formato epigramático, construidas a partir de retazos de frase, cadencias oídas de paso e imágenes tomadas de la experiencia y la memoria personal y colectiva. Releyendo un poco los libros de Adriana para la conversación de hoy día, a uno le queda sobre todo, más que los temas que ella trabaja, una cierta voz y una cierta mirada, además de una serie de motivos y preguntas que reaparecen de un libro a otro. Se trata de una voz articulada, precisa, exigente, al tiempo que frágil. Exigente en lo que decide no decir, en el modo en que delimita lo que dice, con silencios cuidadosamente delineados que le confieren a lo dicho una inflexión muy peculiar. Frágil en su conciencia de que los contextos en los que se enuncia irán modificando de manera impredecible lo que dice. La mirada que atraviesa los ensayos y poemas de Adriana es, por su parte, una mirada escrita desde un cuerpo singular, cargado de pasiones y pulsiones. Un cuerpo que es constantemente afectado por el mundo, una subjetividad que es menos una torre desde la que disparar, como francotiradora, a resguardo del fuego cruzado, que un campo de fuerzas o una veleta que gira al compás de los vientos a los que se expone. Una mirada que se para en un suelo inestable, en movimiento, y que intenta describir a la vez el objeto en el que se enfoca y el movimiento que modifica su relación con él. En cuanto a los motivos y preguntas que atraviesan todos sus trabajos, creo que irán apareciendo también en lo que va a decir ella a continuación y en la conversación que seguirá. Muchas gracias entonces, Adriana, bienvenidos todos. Primero que nada quería agradecerles a todos ustedes por estar aquí. Para mí es tremendamente gratificante contar con la compañía de tantos amigos y con personas que se puedan interesar en este libro. Agradezco muchísimo a mis amigos de Magíster de la Universidad Alberto Hurtado. Como ustedes saben, tenemos nosotros con Ana María un libro en conjunto, con Fernando también una amistad de mucho tiempo, conversaciones críticas que no han sido nada complacientes y han sido como muy de verdad. Y es por eso que me parecía a mí especialmente interesante hacer este encuentro aquí. Yo no traje nada que leer, traje unas notas, porque la idea que teníamos era hacer de esto efectivamente no presentaciones, sino que una conversación. Voy a tratar de demorarme entre 15 minutos, una cosa así, para contarles algo del libro, pero sin entrar demasiado en puntos en los que podemos profundizar en la conversación. Es decir, no quisiera yo monopolizar la conversación porque vengo a escuchar tanto más que a hablar, ¿no? También porque los interlocutores de este libro imaginario, mis interlocutores imaginarios, eran alumnos de un magíster en imagen. Entonces, realmente yo me imaginé que el nivel del libro pudiera interesar a personas que ya tuvieran lecturas. Traté, sin embargo, que el nivel del libro también fuera accesible a personas
con menos lectura, y una de las cosas en que yo soñaría es en que sirva también para discusiones en clase. Lo hice con esa intención, que fuera un libro muy poco abrumador, ¿no? Me interesan quienes se dedican a pensar la imagen, y también me han salido unos interlocutores bastante curiosos y extraños entre mis otros amigos que no tienen nada que ver con esto que yo estoy escribiendo, y que se dedican más bien al pensamiento de la innovación, que es una cosa que está ahora muy de moda en círculos de economistas, en círculos de políticos, etcétera, la necesidad de pensar de otra manera. Y a ellos les ha parecido particularmente interesante la figura de Warburg y la figura de Benjamin por algo que dice el libro, y que es que su pensamiento en el momento en que ellos escribieron era un pensamiento que resultaba particularmente difícil de asimilar. Entonces, en ese sentido, otra recepción también me ha resultado muy interesante. Me gustaría mostrarles unas imágenes que yo traje, tal como el libro comienza un poco con historias de personas, como diciendo, estas personas nunca se encontraron. Esta es la imagen que yo tomé como lo que desencadena el pensamiento acerca de la imagen, una de las tantas, pero esta es tal vez la más citada, la más conocida. Después vienen las imágenes de los ángeles de Benjamin, de las cuales hablo todo el rato en el libro, que están, por supuesto, ustedes han visto estas imágenes mil veces, en La melancolía de Durero, y luego viene también Angelus Novus de Klee, al que se refiere muchas veces Benjamin. Luego aquí tenemos a Aby Warburg en Norteamérica, cuando estuvo junto a los indígenas, y él estaba junto con los indios pueblos. De ahí aprendió muchas cosas, entre ellas el ritual de la serpiente, que luego le serviría, según él, aunque no según su psiquiatra Binswanger, para mejorarse de sus males mentales que lo tuvieron muchos años internado. Después vienen distintas otras fotos de Warburg joven y sonriente en Estados Unidos. Aquí este es el libro de Ludwig Binswanger, que se llama La curación la infinita, que trae mucho material de cartas de Warburg, artículos de Warburg y observaciones del mismo Binswanger y de Kraepelin y otros psiquiatras que lo trataron. Es un libro muy fascinante. Ahí está la biografía intelectual de Ernst Gombrich, de la cual no hablo demasiado bien en el libro, y para hacer eso me apoyo más que nada en Didi Huberman, que tampoco lo trata demasiado bien, pero es uno de los libros que a mí cuando comencé a estudiar a Warburg, es de un libro absolutamente indispensable. Un libro tan breve como el mío puede ser tremendamente injusto de repente, porque dice cosas rápidas, ¿no? Entonces habla mal de algunas cosas de las que debería poner toda la justificación de por qué había que hablar bien. Otra foto ya del más anciano. Esa era la biblioteca de Warburg, y esta es una imagen extraordinaria. Más adelante viene una portada de un libro de Alberto Manguel que tomó precisamente esto. Esta es la biblioteca con las imágenes tal como se las superponía cuando dictaba conferencias. Entonces esas relaciones de las que el libro habla, de cómo una imagen se encuentra, rima, entra en relación, se vincula de una o de otra manera con las otras, era lo que se mostraba. En nuestra era del PowerPoint, esto tiene una connotación
un poquito como pasada de moda, que resulta particularmente encantadora. Allí hay otra de las láminas de Warburg, y esta sí es una vista de lo que era la biblioteca en Alemania. Yo estuve en la biblioteca en Londres, son 6 pisos, pero por supuesto esta magnífica disposición no está. Esta es la portada de Van Gogh de la que les hablaba recién. Esto me llamó la atención particularmente, el carnet de biblioteca de Benjamin en París. Esta es una cronología que, como tantas otras cosas, debo a mis editores. Es una gloria poder publicar así, ¿no? Es realmente el libro, lo considero que está extraordinariamente bien hecho. Esta cronología fue un capricho de autor cuando ya el libro estaba impreso, y Soledad Zairafi tuvo la idea extraordinaria de insertar la cronología que ustedes pueden ver, de una línea de tiempo y todo eso, que resume muchas de las historias que yo voy contando. A todos creo que nos ha pasado, muchas de las personas que estamos aquí hemos sido lectores de Walter Benjamin por muchos años. Mis primeras lecturas fueron en el año 75, todavía en el Departamento de Estudios Humanísticos, y en una traducción del alemán que seguía estrictamente las nociones de traducción del propio Benjamin en su ensayo, es decir, era lo más parecido al alemán que se podía leer en castellano. Y por lo tanto a mí me pareció que Benjamin era un autor prácticamente impenetrable. Una vez que lo pude leer en inglés, una vez publicado ese tomo de Illuminations que prologó Hannah Arendt, empezaron muchos años de lectura. Pero que es interesante es que toda esa lectura benjaminiana fue cambiada para mí, cambió de signo cuando empecé también a leer a Warburg. Ese fue el interés de hacer este libro. Es decir, este libro hace otra mirada sobre Benjamin a partir de la lectura de Warburg. Yo presenté una primera versión de esto en un congreso el año 2010. Les ruego que retengan la fecha porque ahora he descubierto ayer en el YouTube que del año 2012, es decir, este año en junio, hubo una conferencia de 15 días sobre Warburg y Benjamin en el Institute for Advanced Studies de la Universidad de Londres. Entonces es curioso porque son temas que están en el aire y que los hemos ido tomando no desde allá, sino que también desde acá, desde el momento en que podemos tener acceso tanto al internet como a los libros. No voy a recorrer el índice, yo comienzo con historia personal. Mi idea es que era una poco ingenua, pero después leyendo el libro me doy cuenta que era ingenua, era contar una historia y tratar de interesar primero que nada a los posibles lectores en estos dos personajes. Hablo de un encuentro que nunca se produjo, aunque pudo haberse producido, y cuento todo lo que sucedió, por qué ese encuentro no se produjo, aunque hubo intento de parte de Benjamin de que efectivamente se produjera. Y la idea de eso es pensar que el momento de legibilidad, como dice la contratapa del libro, el momento de legibilidad de la relación entre ambos no se dio históricamente en ese encuentro que nunca fue, sino que se está dando precisamente ahora, y eso en función de algo que está en la introducción que me hizo Fernando y algo que está en el mismo pensamiento tanto de Benjamin como Warburg, que es el momento presente como algo que activa en el pasado ciertas cosas que ese presente necesita. Es decir, lo que está sucediendo ahora no está sucediendo solo por el mérito intrínseco de la obra de una y otra, que por supuesto son notables, sino que sobre todo porque existe una necesidad contemporánea. Y al entrar uno en qué es esa necesidad contemporánea, es donde realmente se produce lo más interesante.
El saber de estos dos en su momento no fue acogido por la academia, están todos los datos, todas las cartas, todas las fechas, etcétera, en el libro, por lo cual yo me permito pasar por esto rápidamente, no fueron acogidos. Entonces hay una larga historia de rechazo, incluso en el caso de Warburg está el intento que les costó bastante decidir a Gertrude Bing y a Fritz Axel de hacer aceptar a Warburg en el medio académico inglés, porque pensaban que su obra no calzaba y que incluso no era suficiente. Didi Huberman hablaba de un saber horripilante, ¿no? Es decir, un saber que está allí, pero es un saber que en algún momento que no se puede asimilar. Entonces, tanto Warburg como Benjamin hablan de esta irrupción del pasado en el presente por una necesidad del presente y que solo se puede producir en un determinado presente. Yo hablo a todo lo largo del libro de Nachleben, que es la palabra en alemán que usa Warburg. Yo siento terriblemente no saber nada de alemán y buscarlo aplicadamente, pero no resulta. Encontré supervivencia, era como se tradujo al francés, yo lo traduje así, pero después encontré en unos textos escritos en Brasil un término que me gustó bastante más, que es post-vida. Es decir, cómo las imágenes vuelven, ¿no? Tienen una vida, pero tienen también algo posterior a la vida. Esto tiene algo como vampírico y fantasmal que no deja de tener cierto atractivo. Otra cosa que me interesa infinitamente decir en el libro es que tiene estos dos personajes, cada uno a su manera y en lo que hacían, fueron precursores de otra forma de pensamiento, un pensamiento que no es necesariamente un pensamiento como estamos acostumbrados a verlo, un pensamiento discursivo, sino que un pensamiento basado en aproximaciones, que dice que se interesa menos por una síntesis final que por el desplazamiento que se produce en la búsqueda de una síntesis. Hay ahí en el libro ciertas descripciones extraordinarias de lo que dice Warburg, cómo llega él a sus ideas o a sus conceptos. Y es un trabajo de ir de uno en otro ajustando piezas hasta llegar a algo que provisionalmente le parece lo que él necesita o quiere decir. Entonces es muy interesante eso, porque es una manera de pensamiento extraordinariamente sugerente y que va contra nuestros hábitos mentales. Ahora, es bastante peligroso que nuestros hábitos mentales académicos sean estos, porque estamos viendo que quienes se están criando en esta época están adquiriendo nuevos hábitos mentales que están resultando verdaderamente incomprensibles si nos queremos quedar solamente en el discurso al que nuestros cerebros están acostumbrados. Vienen nuevos cerebros, vienen nuevas actualizaciones de estas partes extrañas de las mentes que no se desarrollan porque culturalmente durante mucho tiempo no tuvieron cómo desarrollarse. Los niños que están expuestos desde la primera infancia a otros estímulos, muy probablemente desarrollen, dada la plasticidad extraordinaria de la mente humana, otras maneras de saber y de conocer. Eso yo no lo voy a ver, probablemente no, pero es evidentemente algo que se viene. Y si hubo precursores o profetas de esto, fueron dos de ellos fueron sin duda Warburg y Benjamin. Es muy interesante también estoy recogiendo casi solo metáforas, esa metáfora benjaminiana de lo que es la iluminación profana, de lo que es esa imagen, que surge como un fogonazo, un relámpago. Lo que habla siempre es el relámpago. También las metáforas de Warburg tienen que ver con lo instantáneo. Entonces, esta idea de lo instantáneo, pensando que la imagen
nos entrega un conocimiento instantáneo y luego viene, dice, como después del relámpago, un rato después viene el trueno, después de esa iluminación, un rato después viene el discurrir. Entonces eso también es algo que realmente es interesante. Me paso por alto cosas que les quiero simplemente señalar. Pienso en el libro que hay, yo completé, digamos, ese trabajo del 2010, buscando otras maneras, pensando, yo en el primero decía, ellos piensan a partir de estas imágenes, la imagen de Ghirlandaio, la imagen de Klee, la imagen de Dürer, ¿no? Pero luego me gustó, traté de pensar, bueno, y las diferencias, porque había unas diferencias extraordinarias también, pensando que las tramoyas del deseo en cada uno eran completamente opuestas. Entonces hay una parte del libro que se llama de ninfas y ángeles y otra que se llama de ángeles y ninfas, que da vuelta a eso para ver las diferencias y ver qué es lo que hay detrás. Y finalmente no podía sino tratar esas dos obras que son opus magnum de una ciencia sin nombre, que son dos obras entre las cuales existen extraños paralelos, que son el libro de los pasajes de Benjamin y el Atlas Mnemosyne, porque hay varios gestos en común en eso. Los gestos de coleccionar, por ejemplo. Coleccionar siempre conmueve mucho la idea esta del coleccionista como alguien que en un mundo que carece de sentido crea pequeños sentidos a través de las relaciones entre las cosas que colecciona. Es decir, hay una búsqueda de sentido a través de la relación que establece esa mente. Cuando uno lee a Benjamin Unpacking My Library, mira, cuando desempaca su biblioteca, o cuando uno ve, es decir, el sentido está dado por el deseo del coleccionista. No hay sentido en el mundo, pero el deseo del coleccionista crea una estructura de sentido y eso tiene un interés particular. Más aún, el archivo del coleccionista nunca es algo que uno pueda describir en su totalidad, no hay síntesis posible. Siempre uno va a poder descubrir otra cosa en el mismo archivo que esté tal vez en contra de lo que uno estaba pensando o discurriendo hasta ese momento. Entonces el archivo tiene también la lógica de la interrupción del pensamiento y de la constante corrección y autorreflexión del pensamiento. Por otra parte, esto de no decir nada, solo mostrar, nada que decir, solo mostrar, que era como la idea del libro de los pasajes de Benjamin. Simplemente con poner este texto al lado de este otro texto, ustedes se van a dar cuenta, yo no tengo que explicar. Entonces, esa idea es algo que también los emparenta. Ustedes ven, son gestos muy básicos los que yo he querido encontrar en el libro y describir, porque las pormenores y los detalles y las diferencias están allí y están en el libro, ciertamente. Yo ahora estoy haciendo una cosa extraordinariamente cruel. Y finalmente, estos espacios que se crean entre los objetos coleccionados en el archivo y estos espacios que se crean entre las imágenes o los textos incluidos en los montajes hacen una reflexión acerca del espacio del pensamiento y el espacio de la imagen que está contenido en el final del libro y que la dejo un poco para la conversación porque es bastante fuerte. O sea, el espacio de poder pensar, es decir, de distanciarse, eso pide Barbour. El espacio del entremedio, es decir, el espacio donde el pensamiento se desliza, también lo piensa. En cambio, Benjamin en su ensayo sobre el surrealismo, cuando habla de Bildraum, el espacio de la imagen, eso es algo en el que nosotros estamos sumergidos y no es algo que veamos, sino que es un espacio que ya nos tragó, como la ballena Jonás, digamos, ¿no? Y que solo en pequeñas flashes de conciencia podemos realmente darnos cuenta en qué estamos. Quiero terminar, porque ya me pasé,
diciendo que el tema este de la imagen es como un enorme elefante en el medio, lo están diciendo en todas partes esto de elephant in the room, cuando uno siempre habla de otra cosa estando un gran elefante en el medio del recinto, digamos. Bueno, este es un tema demasiado grande, por eso este magíster en estudios de la imagen tiene tanto tema y tanto que hacer. Y me gustaría terminar con una cita que encontré hace 2 días de Roberto Calazo, cuyo libro sobre las ninfas es fundamental para este trabajo. Y dice lo siguiente: durante siglos, desde el principio de la fortuna de los hieroglíficas de Orapolo, se puede decir que la cultura europea se ha repartido entre los polos de la sustitución, reconocible en el empeño de descifrar, es decir, de sustituir, esto es esto significa esto, y el polo de la analogía, reconocible en la búsqueda de correspondencias, es decir, de una cadena simbólica que permitiese pasar por la vía de la semejanza de imágenes a imágenes sin abandonar nunca el juego cósmico de las figuras. Y termina Calazo diciendo: llegados a Baudelaire, incluso llegados a hoy, ambas vías resultan inadecuadas y la última imagen que propone es la de un sueño de Baudelaire, donde se adentra, según Calazo, con el espíritu filosófico despierto en las galerías de un recinto que no sabe si es un burdel o es un museo. Eso.